Vamos a iniciar. Ya estamos grabando la reunión porque no podemos subirla a Facebook, entonces vamos a seguir aquí en el teléfono trabajando. Vamos a iniciar con nuestra oración. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia y por todo lo que nos da, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que nos ayudes siempre a descubrir tu voluntad, a descubrir tu acción en nuestra existencia, que podamos glorificarte siempre, Señor, que seamos capaces de darte gracias por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor, por todas las familias aquí representadas, por todas las familias que representa cada uno de estos alumnos, por todos aquellos que nos van a ver, que nos ven a través de las redes sociales, para que tú les sigas bendiciendo y dando siempre lo mejor, Señor. Te damos gracias también y te pedimos por nuestra humanidad. Ayuda, Señor, a nuestra humanidad a salir de esta situación del COVID-19, que podamos, por tu gracia y por tu bondad, Señor, superar este mal que atormenta a nuestra humanidad. Ponemos en tus manos a todos los enfermos, Señor, no solo los de COVID, sino de tantas enfermedades más, tantas situaciones más que estamos viviendo como seres humanos. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias por el don de la vida. Te pedimos que nuestra Madre Santísima no se canse de interceder por todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos en teología, en antropología cristiana. Estamos en el capítulo 9. El hombre es llamado a la plenitud de la vida en Cristo. Vimos durante las semanas estas formaciones, hemos visto la fragilidad de la vida del cristiano, de la nueva vida, los demonios del ser humano, del cristiano, mundo, demonio y carne. Y hoy nos toca ver el inciso D. Estamos en la página 85. Recuerden ustedes que ya nos había hablado de las armas espirituales. Y esas armas espirituales son todas las cosas que podemos hacer a través de la fe para alcanzar la gracia de Dios. Entonces tenemos el inciso D, por favor. ¿Nos puede leer el primer parrafito, Shelly, por favor? ¿Cómo no? Para poder vencer esos enemigos, el cristiano tiene que vestir las armas espirituales, las armas de Dios, las armas de la justicia y de la luz, capaces de arrasar fortalezas. Son las mismas que la ascética cristiana siempre ha propuesto a los fieles a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué es ascética? La ascética es el esfuerzo que hacemos por alcanzar la santidad. Entonces es importante para nosotros la ascética, porque es la manera como nosotros alcanzamos todo aquello que nos ayuda a ser santos. Por ejemplo, aquí entra el ayuno, la penitencia, las obras de misericordia. ¿Y por qué decimos que es un esfuerzo? Porque a veces no es fácil hacer estas obras de misericordia, estas obras de gracia en Dios. También vemos que a la par de la ascética tenemos la mística, y la mística es cuando Dios, sin el mínimo esfuerzo de la persona, pues derrama su gracia y la persona vive lo que quiere vivir como santo, alcanzar como santo, sin el mínimo esfuerzo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer oración, nos queremos concentrar, nos cuesta mucho, nos da sueño, nos distraemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, es un esfuerzo muy grande cuando quiero hacer oración. O, por ejemplo, cuando me quiero poner a leer la Sagrada Escritura, que si no tocan la puerta, que si no llaman por teléfono, que si no ladra el perrito, que si no me empieza a dar sueño y empiezo a cabecear y ya no puedo ni leer. Entonces, imagínense, ahí es donde yo hago esa lucha, esa batalla por alcanzar algo santo. No es lo mismo con la mística, porque con la mística, ¿qué pasa? Pues aunque haga el mínimo esfuerzo, pues devoro los libros. En el mínimo esfuerzo que hago me logro concentrar y hacer oración, y hago una oración muy bonita, muy fluida, ¿verdad? Entonces vemos que la ascética y la mística pues son una manera de esforzarnos y otra de agradecer a Dios su acción en nosotros, que nos regala los elementos de la santidad. Número 1, por favor, Shani, perdón. La humildad.
El humilde sabe que es débil, incapaz de realizar el bien con sus fuerzas, de salvarse con sus manos. Por eso no presume de sus capacidades, no confía en sí mismo y se abandona totalmente en Dios. El humilde cantará victoria. Dios, en efecto, resiste a los soberbios y da su gracia y favor a los humildes. Muy bien. Entonces, vemos nosotros que Dios resiste a los soberbios, como nos dice aquí este texto, ¿verdad? Entonces el humilde sabe que no puede, que le cuesta y que hace abandonarse en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús es un ejemplo muy bonito de esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Santa Teresita del Niño Jesús, ella nos habla de la infancia espiritual. ¿Y en qué consistía esta infancia espiritual? Nos va a decir Santa Teresita, por ejemplo, de que ella, por ejemplo, se cansaba mucho haciendo todo lo que la ponían a hacer en el convento. Y como era la más patoja, porque entró de 15 años al convento, imagínense. Todas las otras monjas, pues, no, que tal cosa, ay, que es de hacer de fuerza, que lo haga la Teresita. Ay, que es de subirse, que lo haga la Teresita. Ay, que es de limpiar bastante, que lo haga la Teresita. Y todas le endosaban el cheque a la Teresita, ¿va? Y Santa Teresita, el Niño Jesús, ¿qué pasaba? Pues se ponía a hacer todo lo que le decían. Pero cuando era la tarde, porque fíjense que en los conventos de clausura se hace 1 hora de oración en la mañana y 1 hora de oración en la tarde. Entonces, ¿qué pasaba con Santa Teresita cuando llegaba la oración en la tarde? Tenía sueño, empezaba a cabecear y empezaba a decirle que sí al Señor en la oración, así como hacemos muchas veces nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pues decía Santa Teresita, Señor, me abandono como el bebé se abandona en los brazos de sus padres. Me abandono a ti, papá. Y se entregaba a Dios y prácticamente se dormía. Y entregaba y consagraba a Dios su sueño. Entonces, imagínense, es desaprovechar pues esta realidad que estoy viviendo y ofrecerla. También ya más adelante, cuando ya ella está muy, muy enferma, porque ella muere de 25 años, ella padece de tuberculosis y se le muere casi el 75% de sus pulmones. Fíjense, solo muere con 1/4 de pulmón funcionándole. Entonces, ¿ella qué hacía? Ofrecía su caminar, que le costaba un montón caminar porque no podía respirar, y ofrecía ese caminar por los misioneros. Por eso la iglesia después, cuando se entera de esta situación, la declaran patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque ella se esfuerza mucho para dar a la iglesia pues esa oración por los misioneros. Entonces vemos nosotros pues que el humilde es aquel que se va a abandonar en Dios y va a entregarle lo que tiene, sin pretensiones, sin orgullo, sin vanidades. Pasemos al número 2. Jorge Mario, ¿nos puede leer el número 2, por favor? Ok. El ascetismo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, mas ahora desechad vosotros todo esto. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, sin autocontrol, vigilancia, mortificación voluntaria. No se puede perseverar y crecer en la vida de gracia. La mortificación no es una actitud masoquista, más bien dominando y ordenando las tendencias egoístas. Abre al hombre carnal a la acción del espíritu y a la invasión del amor. Muy bien, gracias Jorge Mario. Pues aquí tenemos los elementos del ascetismo y subrayenlos, por favor. Autocontrol, vigilancia. ¿Qué es el autocontrol? Que yo mismo sé decir no y hasta aquí no más, ¿verdad? Vigilancia, estar atento para no caer en tentación, estar vigilantes, ¿verdad? Mortificación voluntaria. Yo sé, por ejemplo, que a mí no me gusta esta comida, pero Señor, gracias a Dios tengo que comer y te ofrezco esto por aquellos que no tienen que comer. No me gusta esto así, pero Señor, me lo como y lo ofrezco por aquellos que no tienen nada. También nos dice, por ejemplo, acá, dominando las tendencias egoístas, o sea, matando el egoísmo, ese es el ascetismo también. Recuérdense qué pasa. Cuando uno no vive la gracia de Dios, busca su propia satisfacción. Entonces el ascetismo nos va a llevar a que primero
todos los demás reciban y por último yo, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, abre al ser humano, al hombre carnal, al hombre viejo, a esa acción del Espíritu Santo y permite que el ser humano sea invadido por esa gracia del amor de Dios. Entonces vamos a ver que ese esfuerzo, ese sacrificio, ese autodominio tiene como premio la gracia de Dios. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Estamos bien? Muy bien. Pasemos al número 3, por favor, Jorge Mario. El contacto constante con la palabra de Dios. Así como la lluvia, la palabra de Dios es siempre viva y eficaz. Quien la medita con frecuencia puede desenmascarar rápidamente las sugestiones de la carne, los falsos razonamientos del mundo y los engaños del demonio. Ella ilumina la mente, da seguridad y fortalece la voluntad. Muy bien, Sigo. entonces vemos nosotros que aquí ese contacto con la palabra de Dios me va a ayudar a que pueda yo pues desarrollar la misma cesis, la humildad, la gracia de Dios, para que yo también en ese contacto con la palabra de Dios elimine de mí los falsos razonamientos y los engaños del demonio, nos dice acá. Y esta palabra de Dios que hace en nosotros ilumina nuestra mente. ¿Y qué más hace? Nos da seguridad y fortalece nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque vemos a través de este conocimiento de la palabra de Dios, pues el encuentro con Cristo. Escuchar constantemente a nuestro Señor Jesucristo, que nos va a hablar y nos va a invitar a vivir la gracia de Dios. Número 4, por favor. La oración perseverante. Lo recuerda Jesús. Velad y orad para que no caigáis en tentación. La oración nos pone en comunión con Dios, hecha con fe. En unión con la oración poderosa de Cristo y de la Iglesia puede transportar montañas. El Señor siempre escucha las súplicas de los humildes y se conmueve cuando gritan confiadamente a Él en sus dificultades. Él no dejará que caigan en la tentación. Pues vean ustedes, esa oración perseverante, si hablamos de la palabra, si hablamos de la cesis, vamos a entender nosotros ahora que tenemos que ser insistentes en nuestra oración, insistentes y constantes. ¿Por qué? Porque a través de esa oración insistente y constante vamos a alcanzar nosotros la gracia de Dios. Vemos nosotros que con esta oración, el mismo Jesús nos lo dice, pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Entonces es la invitación a que busquemos de verdad esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios nos va a fortalecer también para combatir las acechanzas del enemigo. Recordemos, mundo, demonio y carne, ¿verdad? En el sentido negativo que se nos presenta todo esto. Número 6, por favor. El número 5, perdón, 5. Número 5. La recepción ferviente de los sacramentos. Cristo quiso estar con nosotros y ayudarnos en el camino terreno mediante gracias especiales. Por los sacramentos, Él se une a nosotros, otorgándonos su espíritu, que transforma, renueva y da fuerza. Así el cristiano, que vive en comunión con Cristo mediante los sacramentos, puede experimentar el poder de Dios en su debilidad y resistir con éxito a todas las pruebas y tentaciones. Entonces recordemos que los sacramentos, una definición de sacramento es un medio a través del cual me santifico y glorifico a Dios. Imagínense qué bonito. Yo me hago santo con el sacramento y con el sacramento también voy a glorificar a Dios. Pues por eso es importante la vida sacramental. Cada uno de los sacramentos es como un peldaño para ir subiendo a ese encuentro con Dios. Pero tengo que vivir esa gracia que me dan los sacramentos. Y cuando haya un retroceso, cuando haya un tropezón y caiga, pues ahí está el sacramento de la confesión, para que a través de ese sacramento yo pueda emprender nuevamente pues ese camino que yo
pues retrocedí por el pecado, ¿verdad? Entonces los sacramentos me van a fortalecer para poder vencer las pruebas y las tentaciones. Johnny, ¿nos puede leer el número 6, por favor? La comunión con los hermanos. La iglesia es sacramento de salvación. Los padres antiguos la comparan con el arca de Noé, que salva del diluvio del mal, o con una madre que alimenta y defiende a sus hijos. En ella el cristiano encuentra a Cristo y su palabra, la fuerza del Espíritu, el testimonio de los hermanos, la experiencia de la fe y del amor que salva. Los hermanos en la iglesia son unos para otros instrumentos de gracia y de salvación. En conclusión, el cristiano no debe sentirse confinado en gracia o predestinado a la salvación, como piensan algunos grupos protestantes. La vida de gracia es frágil y precaria. Uno puede caer y volver atrás, rompiendo la comunión salvífica con Dios. Es pues necesaria la vigilancia y la lucha perseverante. La ayuda divina no faltará. No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirle. Dios dará la victoria. En efecto, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien, gracias, Johnny. Entonces vemos aquí nosotros pues esa comunión. ¿Por qué es vital la comunión? Porque a través de esa comunión, de esa fraternidad, de ese vivir con mis hermanos, yo voy a alcanzar la santidad. Como lo dice aquí muy bien reflejado, ¿verdad? Se compara con, lo comparan los padres antiguos, los padres de la iglesia, pues con la realidad del diluvio. Fue necesario subirse al arca de la alianza para al arca de Noé para poder alcanzar la vida y no morir. Y vamos a ver, pues prácticamente que los que se suben son los animalitos, porque los seres humanos rechazaron el plan de Dios. Entonces, como nos dice aquí la conclusión también, recordemos y recapitulemos bien esto. La vida de gracia es frágil y precaria. ¿Y qué quiere decir precaria? Que muchas veces no la hemos fortalecido, no la hemos nutrido, no la hemos alimentado bien, y por eso es frágil nuestra vida de fe. Pero nuestra vigilancia, nuestra madre iglesia, que no nos descuida, nos va a dar siempre esos elementos para que alcancemos la santidad, para que alcancemos lo mejor de Dios y para que podamos tener éxito en esta batalla de resistir al demonio. Jorge Mario, ¿sí? Sí, fíjese, Juan Carlos, me llama también en la conclusión un tema muy importante que dice: el cristiano no debe sentirse confirmado en gracia o predestinado a la salvación, como piensan unos grupos protestantes. No sé si esta parte se refiere a que cuando dice cámbiese de religión, pásese con nosotros y es salvo. Eche su diezmo ahí, prácticamente ya se salvó. ¿Será que esa es la parte que en lo que hablan acá? Ajá. Es eso, cabalmente. Ajá, no puedo comprar yo la salvación con un diezmo, no puedo comprar la salvación solo con levantar mi mano y bueno, ya me voy para el cielo y ahí tengo agua en mi lote, ¿verdad? Entonces, no puedo. Entonces es donde vamos viendo nosotros, pues que no estamos predestinados ni a la condenación ni a la vida eterna, sino que nosotros nos ganamos. En este proceso que es la vida, nos vamos ganando, pues esto de vida eterna o muerte eterna. ¿Por qué? Porque recordemos una cosa importante. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios lo respeta tanto que no nos impone Dios pues ninguna carga, sino que nos deja esa libertad de luchar o vivir por Él, de luchar o negarlo. Y como nos va a decir la palabra, lo podemos negar nosotros, porque podemos llegar a negar a Cristo, pero Cristo no nos niega a nosotros, porque Él permanece siempre fiel a sí mismo. Entonces vemos nosotros que así como decía muy bien Jorge Mario, ¿verdad? No puedo venir y solo levantar la mano y ahí está, ya soy salvo, ya soy santo, ¿no?
es un proceso también, ¿verdad? Y ese proceso que hablamos nosotros de la vida de santidad, entendemos pues que no es tan fácil alcanzar la gracia de Dios. Siempre tenemos pruebas. Dense cuenta ustedes, por ejemplo, cuántas dificultades hemos tenido, por ejemplo, con las redes sociales a veces para podernos conectar. Y a veces uno está preparado, ya está listo y no hay señal, ¿verdad? No hay señal. Entonces tengo yo pues prácticamente que estar dispuesto a encontrar esta gracia de Dios que me santifica y que me ayuda a alcanzar la santidad. Pues vemos nosotros pues que ese constante esfuerzo es lo que necesito yo para ser santo, para vivir la santidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tomando ese mismo tema, también creo que es muy importante las obras que nosotros hagamos en esta vida en favor de las personas que más lo necesitan, así como Cristo durante su vida terrenal, él ayudaba a las personas y las sanaba. Nosotros no tenemos ese poder de sanación, pero tenemos el poder de ayudar a las demás personas que lo necesiten, ¿verdad? Entonces esa es nuestra parte en la que nosotros logramos, ahí sí, sentirnos confirmados en gracias o predestinados a la salvación. A la vida eterna si actuamos como actuó Cristo. Entonces, fíjense, voy a ser santo en la medida en que me configuro con Jesús. Pero si no me configuro con Jesús, entonces, ¿para dónde voy? Pues tengo que luchar por alcanzar todo esto que me haga ser santo, que me haga reflejar a Jesús, que me ayude a manifestar a Cristo, ¿verdad? Con mi vida, con mis actos, con mis palabras, con mis gestos, con todo lo que soy. Entonces, imagínense, y ese es un compromiso bien grande, un compromiso bien fuerte, porque no es fácil imitar a Jesús. A veces nos dan ganas de imitar a Herodes y volarle la cabeza a todo, ¿no? Porque como friegan, ¿verdad? Entonces, no, pero imagínense, tengo que mantener ese grado de calma como Jesús. El mismo Jesús nos dice, incluso nos da la medida del perdón, porque Jesús que nos dice cuando está en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando hay un problema, una dificultad, ay, espérense. Ahorita estoy yo bien crucificado, pero nomás salga de aquí, los voy a crucificar yo a ustedes. Entonces somos hasta vengativos, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene este proceso, esa batalla, de que no tenemos que ser verdugos, sino que tenemos que ser santificadores de nuestros hermanos, como lo hizo Jesús. Jesús no le dijo a los soldados, espérense que resucite y van a ver lo que les va a pasar. O no le dijo a Dios Padre, tira un rayo sobre ellos, que sí lo hicieron San Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Por eso les dicen los Boanerges. Boanerges quiere decir los hijos del trueno. ¿Y qué hicieron los hijos del trueno? Fueron a un lugar y le dicen a Jesús, mira, aquí no nos recibieron, entonces no quieres que le pidamos a Dios que mande fuego y azufre sobre estos que no nos han recibido. Pues imagínense cuántas veces nosotros hasta en las cosas de Dios actuamos con el hígado, porque lastimosamente eso nos pasa muchas veces. Actuamos con el hígado en las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que aunque sean las cosas de Dios, aún por ser las cosas de Dios, más aún tendríamos que actuar como Cristo. Tendríamos que ser Cristo. Tendríamos que ser Cristo para los demás. Muy bien, pasamos al punto número 2. Vean ustedes. Vaya, Juan Carlos. Ahora nos va a decir aquí cómo desarrollar la vida nueva a través de las obras. ¿Por qué? Porque si yo tengo fe, tengo que tener obras. Si yo tengo fe, tengo que hacer lo mejor. Tengo que ser mejor cada día. Si yo tengo fe, tengo que demostrar mi fe a Dios a través del amor a mi prójimo, ¿verdad? Cecilia, no sé si está por ahí, Ceci, es que no tengo acceso a quienes están. Perdón. Para Sí, que nos lea el sí. primer parrafito. Ay, Ceci, gracias, gracias. ¿Me puede leer el primer parrafito, por favor? Muy bien. El desarrollo de la vida nueva mediante las obras. La vida nueva del cristiano no solo es frágil y precaria, sino también imperfecta y en desarrollo. La gracia es el germen de la gloria. Es un comienzo que exige un crecimiento, una semilla que ha de madurar hasta la plenitud de Cristo. La plena conformación con Él en la gloria
El cristiano vive una situación de ya y todavía no. Está salvo, pero en la esperanza. La gracia ha de perfeccionarse mediante el sostenimiento progresivo de la naturaleza, de manera que Cristo sea el principio ordenador de toda la existencia, el Señor absoluto del cristiano. Muy bien, gracias, Ceci. Desde aquí tenemos, la gracia va a ser el germen. La gracia va a ser, pues, esa llamada a vivir ese encuentro con Cristo, esta presencia de Cristo que me va a llevar incluso a alcanzar la santidad. Y como nos dice aquí, la gracia nos va a perfeccionar y nos va a sostener de una manera progresiva. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende al pecado. Nuestra naturaleza constantemente, como dirían las abuelitas, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Entonces imagínense, muchas veces nosotros, pues nuestras acciones no son perfectas, no son buenas, sino que prácticamente nos llevan a buscar, pues, el pecado. Por eso hablamos de que esa gracia progresiva necesitamos, que Cristo sea ese principio, que vivamos ese encuentro personal con Cristo. ¿De qué manera vivimos un encuentro personal con Cristo? Lo vivimos en el bautismo, lo vivimos con la primera comunión, lo vivimos todos los domingos o todos los días que comulgamos. Vivimos ese encuentro personal con Cristo a través del sacramento de la confesión, a través de la gracia que compartimos con nuestros hermanos, a través de tantas experiencias de iglesia que lo que hacen es enriquecer. Inciso, Ceci. La vida nueva se desarrolla y profundiza mediante el ejercicio de las obras buenas. En el Antiguo Testamento, la alianza comporta la observancia de la ley divina. Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé, tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé, tu Dios, y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy. Cumplir los mandamientos significa ser sabio, conseguir la vida y la inmortalidad. Por eso los salmos presentan la ley divina como un descanso para el alma, una luz para los ojos, un gozo del corazón, una fuente de bienaventuranza. Dichoso el hombre que se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a su tiempo el fruto. Todo lo que hace sale bien. Evidentemente no se trata de una observancia exterior y formal, sino de una observancia que nace del corazón, de una adhesión vital a la voluntad divina. ¿Sigo? Ahí comentamos un poquito, perdón. Gracias, Ceci. Entonces vemos nosotros, pues aquí, pues, el cumplir los mandamientos, el recitar los mandamientos. Por eso nos dice aquí al final casi de lo que leyó Ceci, dichoso el hombre que se complace en la ley de Yahvé y que su ley susurra día y noche. Entonces somos, cuando cumplimos la palabra de Dios, como un árbol plantado cerca del río. ¿Qué pasa con el árbol que está plantado cerca del río? Como tiene agua, pues da flores y frutos abundantes. Y también, pues, no se trata solo de algo exterior, sino que tiene que salir también de adentro, del corazón, ese deseo de pertenecer a Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que aún hoy tenemos mucha gente que vive su fe de una forma vacía, de una forma que no hay un compromiso, no hay una realidad de fe, sino que solo es apariencia, ¿verdad? Entonces tenemos que mejorar esto. Sigamos, por favor, Ceci. Perdón que la moleste. No tenga pena ahorita. En el Nuevo Testamento, Jesús rechaza el formalismo religioso de los fariseos. Ellos observan escrupulosamente las prescripciones externas, pero descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. También los discípulos tienen su ley expresada y proclamada en el discurso de la montaña. No basta, pues, invocar el nombre del Señor. No basta una religiosidad abstracta y sentimental.
Es preciso cumplir la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Uno no puede conseguir la vida eterna si no guarda los mandamientos. Muy bien, aquí un momentito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con los escribas y los fariseos? Vivían escrupulosamente la ley. ¿Qué quiere decir escrupulosamente? Al pie de la letra y todo, como lo decía, literalmente lo tenían que vivir. Entonces, fíjense, por ejemplo, si queremos entender cuán difícil era la vida para los judíos, vayámonos a Levítico y ahí encontramos todas las leyes, todo lo que pueden y todo lo que no pueden hacer. Y toda esa realidad que la ley pues era una carga pues muy pesada. Imagínense, por ejemplo, que una mujer que estaba en sus días tenía que o evitar salir para no contaminar a los demás, y si salía, pues tenía que decirles, miren, no se me acerquen, estoy en mis días, miren, no se siente donde yo me senté porque estoy en mis días y dejé ese lugar impuro, lo contaminé con mi sangre. Pues imagínense, era bien agobiante, bien angustioso. Entonces, ese cumplir escrupulosamente, pues al final, ¿qué hace? Hace infeliz al ser humano. También Jesús nos va a decir que no se puede invocar el nombre del Señor y no basta pues una religión abstracta y sentimental. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre mucho ahora? Por ejemplo, antes del COVID, por ejemplo, pasaba que las gentes nos decían, mire, si usted va a la asamblea, no importa si no fue a la misa. Si usted fue al rezo, no importa si no fue a la misa. Si usted fue a la procesión, no importa si usted no fue a la misa. No, y al contrario, nosotros sabemos que todas estas actividades pues son buenas, pero lo mejor es pues la Eucaristía. No puedo dejar de vivir la Eucaristía. Tengo que vivir plenamente la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la que me va a hacer mejor persona. Ese contacto con la palabra de Dios, esa gracia de Dios que recibimos en la Eucaristía. Entonces vemos nosotros la necesidad de vivir, no de una forma vacía nuestra fe. ¿Qué es lo que nos dicen algunas personas? Mire, me pesó mucho el anda, ya purgué mis pecados. Y nosotros sabemos que no se purgan los pecados así. Los pecados se van a purgar a través de la confesión. Doña Sheni, para que no me le dé sueño, leamos el siguiente parrafito, por favor. Ya le estoy haciendo bullying. Sí. Buenas tardes. Perdón, todos los que están, tal vez saludan para que los vea, porque no sé quiénes están por ahí. Vi que ya está Germán, está Ceci, Jorge Mario, Yoli, está doña Sheni, no sé quiénes más están. Pidan hola para que pueda ver quiénes están. Irma también. Bendiciones, qué bueno verle. Ajá. Carlos, ¿Quién más está también. Los que te llaman. Carlos, Ay, bueno, Carlos y Claudia. Ahí me de Claudia. Ojo, le veo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sheni, entonces léanos el grafito, por favor. Hola, Josué. Jesús, muy bien, qué bueno verlos. Ahí me dice, ¿qué hora? ¿Ya? Ya, por favor, ya. Oh, ya la regañó. Jesús mismo no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a perfeccionarla y darle cumplimiento. Él la resume todo en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y exige que sus discípulos la cumplan de manera perfecta. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En la misma línea está el mensaje de San Pablo. El apóstol distingue en la historia de la salvación 4 etapas. La ley inicial dada a los primeros hombres, la justificación por la fe, Abraham, la ley mosaica y finalmente la ley de la gracia en Cristo Jesús. La ley del Antiguo Testamento es buena, como todas las obras de Dios, pero ella no justifica y no da la fuerza de cumplirla. Solo revela el pecado, aumentando la responsabilidad. En el plan de Dios, la ley mosaica tenía el rol de pedagogo hacia experimentar la impotencia del hombre orientado a Cristo, suscitando el deseo de Cristo. ¿Sigo? Sigamos solo el último pedacito hasta la cita bíblica, por favor.
Con la llegada de Cristo, la ley antigua es abolida. El cristiano está libre, no es hijo de Agar, la esclava, sino de Sara, la mujer libre. Él puede conseguir la salvación adhiriendo a Cristo mediante la fe. Ahí Gálatas. estamos. Gracias. Ahí estamos, cabal. Solo hasta la cita bíblica. Gracias. Entonces, ustedes, aquí tenemos bastante información. Y información que nos da a entender cómo podemos vivir nuestra fe. Y cómo nuestra fe, en realidad, en vez de quitarnos, nos enriquece. ¿Por qué? Porque la ley, como dice aquí la palabra, este texto, Jesús no vino a quitar la ley, sino que vino a darle una perfección, a hacerla perfecta y a darle cumplimiento. Vamos a ver a Jesús que le va a dar plenitud a la ley. ¿Por qué? Porque en un momento nos va a decir, ustedes hablan del adulterio, y el adulterio es acostarse con una persona y tener relaciones prohibidas. Y vemos nosotros que adulterio, Jesús nos va a decir, con solo ver y desear ya pecaste. Entonces imagínense, Jesús nos lo hace más severo, más fuerte. No viene a darle extinción a la ley. Entonces, si queremos entrar al reino de Dios, si queremos entrar a la gracia, a la presencia de Dios, tenemos que vivir la ley, nos va a decir Jesús, pero vivirla en un sentido positivo también. Ahora San Pablo, pues ya viendo las cartas de San Pablo, todo el mensaje que nos dejan los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver 4 etapas que nos van a presentar. La primera va a ser la ley inicial, dada a los primeros seres humanos. Y nos dice que esta ley inicial es la ley mosaica y va a fungir como pedagogo. Recordemos, pedagogía quiere decir enseñarle al niño. Entonces el pueblo de Israel va a ser como un niño en la fe, no ha crecido, no ha madurado. Entonces tienen que educarlo todavía. La segunda va a ser la justificación por la fe. Y aquí recordemos a Abraham. Abraham por eso es el padre de la fe, porque Abraham obedece. Y obedece sin cuestionar a Dios. Imagínense ustedes que están ahí en su casa sentaditos, se les manifiesta a Dios y les dice, mira, te pido que dejes todo lo que tienes aquí, que te vayas donde yo te voy a decir. ¿Qué haríamos? ¿Nos vamos? ¿O cuestionamos a Dios? ¿O qué le decimos a Dios? Ay, Señor, ¿pero cómo me llevo todos mis tanates? ¿Qué hago con mis chunches? ¿Qué hago con el chucho, con el gato, con los pollos, con los santos? ¿Qué hago con las cosas? ¿Qué hago con mi ropero, Señor? Imagínense, Jesús viene y nos dice, tenemos que irnos, tienen que ir ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, y es un llamado de Dios, pues dejarlo todo e irme. Eso lo entendemos también con el llamado vocacional. ¿Cuántos hermanos nuestros en su juventud, en su madurez, han dejado todo? Padre, madre, hermanos, bienes, comodidades, y han entrado a un convento, a un seminario para seguir a Jesús. Pues vemos nosotros pues esa realidad de Abraham, pues en todos nosotros, que obedecemos a Dios. La ley de Moisés, que van a ser esos 10 mandamientos, que nos van a enseñar que si nosotros cumplimos esos 10 mandamientos, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a dar la cara por nosotros, que Dios es el que nos está dando una ley para que la vivamos y Él va a representarnos, Él va a defendernos si cumplimos esa ley. Y por último ya tenemos la ley de Jesús y esa ley es la ley de la gracia. ¿Y qué significa gracia? En comunión. La palabra? ¿Perdón? En comunión con Dios. Sí, ¿qué más? ¿Qué más significa gracia? Que es gratis. Que es gratis, que es un regalo, fíjense. Desde aquí es donde nos cuestiona más todavía. ¿Por qué? Porque prácticamente nos está diciendo que para alcanzar la vida eterna no tengo que hacer nada más que decirle que sí a Jesús. Eso sí, cambiando mi vida, pues, porque no puedo decirle que sí a Jesús y seguir haciendo lo que yo quiero. ¿Cómo es la oración de Jesús en el huerto? Padre, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, ¿qué le diríamos a Dios? Ay, Padre, aparta de mí este cáliz y que no se haga tu voluntad, sino que la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que se haga la voluntad de Dios muchas veces. Entonces, por eso estamos viendo nosotros que estamos llamados a la libertad, estamos llamados a ser libres.
Y hace la expresión de los hijos de Abraham, porque tiene un hijo fruto de una esclava y tiene un hijo fruto de una libre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues que nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Y esto significa que ya no estamos sometidos a esta ley. Sigamos, por favor, Carlos o Claudia. Eso no significa que el cristiano no tenga ninguna obligación moral. Él también tiene su ley, la ley del cristiano. No es una norma impersonal, sino que es una persona, es decir, Cristo. Se trata de conformarse con Cristo, amando a Dios y a los hermanos como Él los amó. Y eso es posible porque Cristo otorga al cristiano su espíritu que derrama en los corazones el amor. El Espíritu Santo es el principio subjetivo de la moralidad cristiana. Asimila a Cristo, que es la ley, dando la capacidad de amar y vivir así como Cristo. Cumplir la ley quiere decir vivir de manera digna del Señor, agradar al Señor, revestirse de Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, vivir toda la vida personal en Cristo Jesús. Es que en esta vida en Cristo Jesús aparece 164 veces en todos los escritos de San Pablo. Entonces vean ustedes, recapitulemos acá. Entonces, si nos dice que vivir la ley en Cristo es amar y vivir como Cristo, en nuestra realidad de amar y vivir como Cristo, ¿cómo vamos? Del 1 al 10. Dos dicen por ahí. Vamos a ver, los demás que dicen del 1 al 10, ¿cómo estamos? ¿Amamos y vivimos como vivió Cristo? Del 1 al 10. Yo creo que tengo -1. -1. Entonces, imagínense, tenemos que perfeccionar más todavía, ¿verdad? Nos sigue diciendo, ¿será que vivimos de la manera digna del Señor? ¿Agradamos al Señor con nuestra vida? A ratitos sí, a ratitos no. No seamos también muy negativos. ¿Por qué? Porque a veces pues decimos muchas veces no, pero tenemos que reconocer que estamos haciendo la lucha, que estamos haciendo el esfuerzo. ¿Y esto qué significa? Que estamos viviendo el proceso de conversión. ¿Será que ya estamos revestidos de Cristo? Y estamos revestidos de Cristo por su gracia, en el bautismo, en la Eucaristía. Lastimosamente, muchas veces esta gracia que es revestirnos de Cristo, pues no la dejamos actuar mucho. No dejamos que actúe plenamente en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces pues es más fácil pecar que vivir la gracia de Dios. Entonces ahí vamos viendo nosotros tantas y tantas cosas, ¿verdad? Entonces vamos viendo nosotros pues tantas situaciones que tenemos que perfeccionar. Tenemos que lograr, fíjense, tener en nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús en toda nuestra vida personal. Tener esos sentimientos de Cristo. Y esto pues no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque pues nuestra humanidad muchas veces no nos lo permite. A veces pensamos con el hígado, actuamos con el hígado, estamos muy molestos y no permitimos que el amor se irradie en nosotros. Sigamos, por favor, Claudia. El último parrafito. Sin embargo, ¿por qué aún hay leyes y normas extrínsecas para el cristianismo? San Pablo y los apóstoles a menudo dan detalladas exhortaciones morales y presentan listas de pecados que excluyen del reino de Dios. En efecto, mientras vive en el mundo, el cristiano experimenta las tentaciones de la concupiscencia y del mundo. Su renovación espiritual no es todavía completa. Por tanto, necesita siempre la ayuda de la ley,
las enseñanzas, las exhortaciones, las correcciones, las orientaciones. Las normas morales lo ayudan a cumplir las obras buenas para conformarse plenamente con Cristo, fortaleciendo y profundizando su vida de gracia. Muy bien, gracias, Claudia. Entonces vemos nosotros pues que hay tanto que tenemos que aprender, hay tanto que aún tenemos que batallar. ¿Por qué? Porque la concupiscencia nos agobia, nos ataca, nos está haciendo constantemente. Por eso vemos nosotros que hay tantas enseñanzas, tantas exhortaciones, correcciones, orientaciones a las que les tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque nuestro pecado pues a veces es grande, ¿verdad? Las normas morales, como nos dice aquí, nos ayudan a hacer buenas obras para conformarnos plenamente con Cristo. Fíjense, para conformarse. Y conformarse es configurarse con Cristo, fortalecidos y profundizando pues esa vida de gracia que en Cristo se nos ha dado. Vida de gracia que significa al final pues un regalo que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. ¿Preguntas por acá? A ver, preguntas, ¿tenemos preguntas? Claro, como el lago de Amatitlán. Muy bien, pasemos al inciso B, por favor, Irma. El problema de las obras buenas del bautizado es otro punto de divergencia entre católicos y protestantes. Los católicos acusan a los protestantes de restar importancia a las obras buenas. Los protestantes acusan a los católicos de ser fariseos y pelagianos. ¿Por qué insisten en las obras buenas? Casi estas pueden merecer la vida eterna. Para los protestantes, el hombre es justo por la justicia de Cristo, que es perfecta. Sus obras, pues, no tienen ningún valor. La salvación y la vida eterna no dependen de las obras del hombre, sino son fruto de la sola gracia divina. Cuando el cristiano pone su confianza en las obras buenas, él se coloca a sí mismo en el centro. Es impulsado a confiar en sus fuerzas y no en Dios. Además, siendo sus obras siempre imperfectas y pecaminosas, nunca podrá librarse de la angustia. El hombre, pues, consigue la salvación, no confiando en sus obras, sino en Cristo Jesús mediante la fe. Cristo no ha librado de la esclavitud de la ley. Las obras buenas del bautizado no son más que el fruto espontáneo de la presencia del Espíritu en él. Muy bien, gracias Irma. Pues como nos dice aquí, el hombre pues consigue la salvación, pues no solo confiando en sus buenas obras, sino pues también en esa vida de gracia que recibe en Cristo y en esa llamada a la santidad, ¿verdad? Pues recordemos, Cristo nos libera de la ley, pero esa liberación de la ley implica también que la misma ley me pide que ame a mi prójimo como a mí mismo. Y si amo a mi prójimo como a mí mismo, pues lo voy a ayudar, lo voy a socorrer, lo voy a auxiliar en las distintas situaciones que tenemos como seres humanos que somos, ¿verdad? La sola gracia nos da la vida eterna, porque, bueno, Dios si quisiera, pues nos daría la vida eterna solo así, pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Nos da la oportunidad de alcanzar la santidad. Siguiente párrafo, por favor, Irma. Sin embargo, reaccionando contra una corriente antinomista que pretendía anunciar el puro evangelio sin las normas morales, Lutero fue obligado a afirmar la importancia de la ley también para los justificados. La ley tiene un triple significado. Primero, teológico. Hay que predicarla para convencer al hombre de su impotencia de manera que abandone totalmente a la misericordia de Dios. Segundo, político. La ley proclama el orden externo necesario en la vida social.
Ella controla a los malhechores y los obliga a caminar rectamente. Tercero, didáctico. La ley manifiesta la voluntad divina, ilumina y ayuda al bautizado a vivir conforme el evangelio. Muy bien, gracias, Irma. Entonces vemos nosotros pues que estas realidades teológica, política y didáctica pues van a manifestar la gracia de Dios también. Teológico, ¿por qué? Porque tenemos que anunciar y denunciar, predicar la palabra. ¿Para qué? Para que en ese constante anuncio el ser humano no abandone la misericordia de Dios, sino que se abandone ante esa misericordia. En lo político, ¿por qué nos hace énfasis? ¿Por qué? Porque hay un orden externo. Es necesaria la vida social. Recordemos, somos seres sociales. ¿Cómo se hace el hombre? Pues el hombre, el ser humano, se hace humano conviviendo. Por eso es que vamos viendo ahí que al muchachito lo mandamos a pre-kinder, a kinder, a párvulos. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprende a compartir, ahí aprende a convivir, ahí aprende a prestar las cosas, ahí aprende las palabras mágicas. ¿Cuáles son las palabras mágicas? ¿Se recuerdan? A ver, ¿cuáles son? Recio, que no se oye. Papá, mamá. Gracias. Por favor. Ajá, por favor, gracias, perdón, con permiso, fíjense. Ya son las palabras mágicas que tiene que aprender el niño. O sea, qué bueno que aprenda a llamar a sus papás, a papá y a mamá, como dice Jorge Mario. Pero papá y mamá, ¿qué le enseñan al niño? No, nene, eso no se hace así, se pide por favor. Usted lo golpeó, entonces pídale perdón, porque eso no se hace. Si usted está con los adultos y los adultos están hablando, usted no se mete solo así. Usted dice permiso para poder dar su opinión. Usted tiene que aprender perdón. Son esas palabras mágicas, que cuando somos adultos, ¿será que nos sirven esas palabras mágicas? Totalmente. Totalmente, ¿verdad, Jorge Mario? Nos siguen sirviendo. Y vean ustedes, cuando uno viaja en el Transmetro, uno lo vive tan palpablemente. ¿Por qué? Porque la gente no dice con permiso, ahí va el aventón, va. Y si lo machucan o lo golpean, nadie dice perdón. Entonces imagínense, ahí donde vamos viendo nosotros pues nuestras realidades humanas que tenemos que perfeccionar, que estamos llamados a mejores cada día. Sigamos por favor, Jorge Mario, el siguiente párrafo, la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la Iglesia Católica nos la presenta el Concilio de Trento en el documento sobre la justificación y se puede resumir así. A. La verdadera conversión comporta el propósito firme de comenzar una vida nueva en la observancia de los mandamientos. B. El bautizado con la ayuda Miren de qué Dios. interesante este inciso A. Este inciso A nos dice algo muy fuerte, ¿verdad? Que esa verdadera conversión comporta ese compromiso firme de empezar una vida nueva en la observancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como me convertí, voy a cumplir. Y no me importa si me va a costar, porque voy a cumplir también. El inciso B, por favor, Jorge Mario. El bautizado con la ayuda de Dios puede y debe guardar los mandamientos divinos. Entonces, lo que vivimos no es solo por nuestra propia fuerza, sino que es por la gracia de Dios. Entonces, ¿a quién le tenemos que agradecer que nos da la fuerza para cumplir lo que cumplimos? A Dios. El Ahí inciso está C, la por famosa favor. frase, gracias a Dios. Gracias a Dios. Correcto. Ya ven cómo la clase nos va completando lo que ya conocemos. Y muy bien, como dijo ahorita Jorge Mario, ¿por qué? Porque, por ejemplo, alguien muere y uno que dice, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se liberó, porque descansó. No porque, qué bueno que se murió, no, jamás lo hacemos por eso. Pero vemos nosotros que agradecemos a Dios lo que vivimos, lo que nos toca vivir. Y le damos gracias. ¿Por qué? Porque nos ha permitido vivir esto. Inciso C. Mediante la observancia de los mandamientos
y las buenas obras, el bautizado crece en la justificación y en la gracia. Entonces aquí justificación se refiere a justicia. ¿Qué es lo que nos dice Jesús del que mata a espada? El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces vemos nosotros que en la medida en que nosotros nos hagamos justos, nos hagamos buenos, nos hagamos santos, pues vamos a alcanzar pues esta vida de gracia que nos viene de Dios. Inciso D. No se puede decir que el justo peca al menos venialmente en todas sus obras buenas o que peca en todas sus obras cuando las realiza en vista del premio eterno. Pues vean ustedes, siempre hay alguna situación de pecado. Y recordemos cuáles son las formas de pecado que conocemos y que expresamos en la Eucaristía. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces vemos esa realidad de pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque constantemente pensamos mal. Constantemente pues decimos cosas malas. Transmitimos cosas malas. Hay un bien que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y hay un mal que tenemos que evitar y aunque no lo querramos, lo paramos haciendo. Inciso E. La perseverancia en las buenas obras es un don de Dios, que Él concede a todos los que lo piden, si corresponden con fidelidad a las gracias recibidas. Gracias. Y otra vez aquí en la frase que nos dijo José Mario, gracias a Dios. Pues por Dios es que perseveramos, por Dios es que alcanzamos, Dios es el que toma la iniciativa, Dios es el que se acerca y nos concede su gracia, Dios es el que nos llama a la vida, Dios es el que nos llama de nuestra vida a una vida de fe. La conclusión, Jorge Mario, por favor. Después de lo dicho, ¿por qué son necesarias las obras buenas? Podemos resumir la enseñanza de la Iglesia en estas afirmaciones. Son necesarias primero porque las obras buenas son una exigencia de la fe. La fe sin las obras está muerta. Puede salvar solo la fe, que actúa por la caridad, es decir, que se encarna en las obras del amor a Dios y al prójimo. Luego, porque las obras son una exigencia de la filiación adoptiva. El cristiano es hijo de Dios y vive su condición filial cumpliendo la voluntad del Padre expresada en los mandamientos. Finalmente, porque mediante las obras buenas, el bautizado puede profundizar su opción fundamental por Dios, haciéndola penetrar en todos los niveles de la persona, para conformarse cada vez más con Cristo, perfeccionando su vida de comunión filial con Dios, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Muy bien, entonces vemos nosotros que las obras son buenas y las obras nos ayudan a perfeccionarnos, a alcanzar la gracia de Dios. Pues vean ustedes, una cosa importante que tenemos que recordar, que estas buenas obras al final lo que hacen en nosotros es acercarnos y configurarnos con Jesús. Acercarnos y hacernos ver a Jesús y que a través de estas acciones, pues nosotros hagamos vivo y real y presente a Jesús en medio de nuestros hermanos. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy muchas personas llegan a la iglesia y no encuentran a Jesús, encuentran al diablo. Pues estamos llamados nosotros pues a buscar esa gracia que procede de Dios, esa gracia que nos viene de Dios, para que seamos santos e irreprochables ante Dios por el amor. Pero vamos a ser santos en realidad si buscamos cumplir la voluntad de Dios, si buscamos la gracia que de Dios procede, porque si no buscamos la gracia de Dios, pues no nos vamos a hacer santos. Entonces es un llamado constante. Por eso decimos que la conversión
es siempre estamos llamados a convertirnos, a buscar esta gracia que viene de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? No buscamos las cosas de Dios, sino que nos quedamos con las cosas del mundo. Muy bien, preguntas por acá. Algo que que decía Juan Carlos era de que muchas veces vamos a la iglesia y en vez de encontrar a Dios, encontramos al demonio. O sea, puede ser que nosotros dentro de la iglesia podamos meter al demonio como personas. Sí, con las actitudes, por ejemplo. ¿Será que Jesús decía mentiras? No. Imagínense que en la iglesia alguien me mira que yo estoy diciendo una mentira y escucha que yo estoy diciendo una mentira. ¡Ay, qué mentiroso! Y estaba ahí en el altar parado, ve, y ahí anda diciendo las grandes mentiras. Entonces, imagínense. ¿Será que decía malas palabras? No. No creo. Entonces salgo yo de la misa y me escuchan, ¡ah, la gran! Y digo la palabra, ¿verdad? Ustedes solo piénsenla, no la digan tampoco, ¿verdad? Pero imagínense. Ya las personas que me vieron en el templo se quedan, uy, no, y estaba en el altar. Uy, no, y pasó a comulgar. Uy, no, y viene a la iglesia. Entonces imagínense, donde prácticamente que mostramos. No mostramos a Jesús. Pues tenemos que mostrar las buenas obras. Tenemos que mostrar a Cristo a través de lo que somos, de lo que vivimos, de nuestra fe, de nuestro amor al prójimo, y que nuestro amor sea sin fingimiento, porque no me van a dejar mentir ustedes, porque no me van a dejar mentir. Ay, hermanita, ¿cómo está? Ay, hermanito, y que no sé qué. Y nomás se da la vuelta, que se ve cochino, feo, lo que empiezan a maltratar. Entonces, imagínense. O que me van a buscar solo por lo que sirvo. Solo porque necesito hoy esto, me acuerdo del hermanito. Y durante todo el año, bien, gracias. Cecilia, por favor. Y sobre todo, que hay que recordar que el que divide es el demonio. Y los chismes y las críticas es lo que divide a la iglesia y a los grupos, ¿verdad? A las personas, y les hace mucho daño. Yo pienso que eso es lo peor que puede uno hacer en la iglesia, y creo que sería tal vez lo más grave, aún una mala palabra, pero criticar o hacer chismes que no me constan, ¿verdad? Porque por eso son chismes. Estoy matando a mi hermano, estoy separando, dividiendo a la iglesia. Que nos lo dijo muy bien el Papa Francisco, ¿verdad? Está bueno que en el tiempo de Cuaresma no comamos carne, pero mejor dejemos de comernos al prójimo al hablar de él. Imagínense, es el mejor ayuno que podemos hacer, dejar de murmurar, dejar de criticar. Que eso es lo que pasa también muchas veces. Nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Pues somos implacables muchas veces, entonces tenemos que aprender pues a amar como amó Jesús. ¿Alguna otra pregunta más? Yo se los cerré esto. Bueno, ya nos tocó la campanita, doña Sheni, tilín, 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 pasamos a los evangelios. No me ha dado la campanita. Voy a tener la campana por ahí para que la oigan. A la salud de doña Sheni vamos a tocar la campana. No la encuentra Nelson ahora. La dejamos bien guardada. Por ahí aparecerá y la oirán de repente ustedes por ahí, pero bueno. Entonces, imagínense, desde la teología, lo que estamos viendo, la antropología cristiana, pues pasamos ahora a la encarnación de esa teología en el Evangelio, en la palabra de Dios. Ya nos habíamos quedado en el Evangelio de San Lucas, estábamos viendo la división, la estructura del Evangelio, donde encontramos pues 6 pasos, ¿verdad? Donde decíamos el plan del Evangelio, vimos la infancia de Jesús, la preparación para el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, y si no estoy mal, vimos también la subida a Jerusalén, si se recuerdan ustedes.
¿Me ayudan? No, se solo acuerdan. llegamos No al recuerdo que ministerio. habíamos visto eso. Solo el Creo ministerio que de nos quedamos. Galilea. Ajá. Bueno, el ministerio en Galilea, muy bien, la Hasta ahí llamada a nos los quedamos. 12, el evangelio de los necesitados. Ajá, muy bien, gracias Ceci, gracias Jorge Mario. Parábolas y milagros de Jesús del capítulo 8, versículos 4 al 56. Veamos aquí qué parábola nos presenta este texto de San Lucas, capítulo 8 del 4 al 56. Vamos a ver. Permítame un momentito, llegamos aquí. A los múltiples milagros. Fíjense cómo empieza el capítulo 8, ¿ya lo encontraron? Ya, Ahí está la campana, ¿ven? eso. Oigan la campana. ¿Cómo empieza? Ahí está la campana, pues. Recreo. Muy bien. Comparación del Refa- sembrador, la tempestad calmada, Las mujeres que acompañan a el Jesús. endemoniado y los cerdos. Ajá. Jesús Esto, resucita encontramos a con la hija de Jairo. capítulo del inicio las mujeres que acompañan a Jesús. Por eso les compartí el otro día que este es el evangelio de las mujeres. ¿Por qué? Y veamos lo que dice aquí el capítulo 8. Jesús iba recorriendo ciudades, aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, también algunas mujeres, a las que él había curado de espíritus malos o de enfermedades. Y nos da el listado. María, de sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa. Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Las mujeres cercanas a Jesús. Las mujeres son cercanas a Jesús y vemos pues aquí en este texto pues la confirmación de una realidad que ya conocemos nosotros. Entonces tenemos la parábola de la comparación, un sembrador. Ahí están tu madre y tus hermanos. Tenemos la tempestad calmada, el endemoniado de Gerasa también otra vez, verá el endemoniado y los cerdos. Jesús resucita a la hija de Jairo, que son esos milagros que van a hacer en este capítulo 8, ¿verdad? Y que nos van a dar a entender pues todo lo que Jesús hace. ¿Qué milagros de estos que explicamos llama la atención? A mí la tempestad es la que me llama. La tempestad calmada, ¿verdad? Si quieren lo leemos, por favor, capítulo 8, versículos 21 al 25, por favor. Un valiente. Un día, Capítulo 8, versículo 21, ese. 22 al 25. Ah, ok. La tempestad calmada. Sí. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraba. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Esta es palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, un texto muy bonito, muy rico. Texto que encontramos en los otros evangelios sinópticos, se dan cuenta, en Mateo y Marcos, que nos va a hablar este texto
de que Jesús es el Señor de la creación. Jesús es el Señor de todo y va a tener el poder y la fuerza por ser hijo de Dios de detener la tempestad y detener a los vientos. Y todos se van a cuestionar. Y recordemos, por ejemplo, los barquitos de esa época eran bien endebles, bien frágiles. Imagínense a medio lago y el barquito empieza a tumbar entre las olas, a entrarse del agua. Nos damos cuenta que Jesús está tan cansado, está tan relajado, lo está arrullando el agua, que se queda bien dormido. ¿Y qué pasa con los discípulos? Entran en pánico. Y es donde nosotros nos miramos muchas veces como los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces también entramos en pánico. Da terror, nos angustiamos tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues perdemos la fe. Porque ustedes se dan cuenta aquí, la actitud de los discípulos es una actitud de gente que no confía en Jesús todavía. Todavía les falta. Tienen por el miedo. Pasamos ahora a la cuarta parte, que es la subida a Jerusalén, del capítulo 9, versículo 51 hasta el 19, versículo 27. Y aquí nos presenta los discípulos de Jesús, el mandamiento supremo o el mandamiento mayor, la oración, la grande querella contra los fariseos. Vemos que Jesús se va a mantener en una constante discusión con escribas y fariseos, consejos a los discípulos, la gravedad de los tiempos, un resumen del evangelio, el festín de Dios, la parábola de la misericordia, nos va a hablar del dinero, de la ley, la vida comunitaria, continúa el viaje hacia Jerusalén, infancia espiritual y desprendimiento, y la marcha triunfal de Jesús hacia Jerusalén. Veamos lo que nos dice la vida comunitaria. Marisol, nos puede leer del capítulo 17, del versículo 1 al 10. Marisol, o Solimar. Permítame. Capítulo 17, del 1 al 10. Capítulo 17. Capítulo 17, del 1 al 10. Ay. Capítulo 17 Del 1 al 10. Ay, Dios, no. Disculpe. En Lucas. Ay, sí, esto está en San Marcos. Ahí está. Ahí 16, me robaron uno. Dijo. No 17. No tenga pena, Marisol, aquí le hacemos tiempo. 17 del 1 al 10. 1 al 10. Okay. Dice, dijo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de aquel por quien vienen, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, porque escandalizar a uno de estos pequeños, andad pues con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Así peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ti, diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿aumentamos la fe? El Señor dijo, si vierais una fe como un grano de mostaza, habráis dicho a este sicomoro, arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y ciñete para
servirme, y luego que no haya comido y bebido, comerás y verás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo, vosotros cuando habéis hecho todo lo que os mandaron, decid, no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que tentamos de hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué les llama la atención de este texto, de este Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 10? Estamos viendo la vida comunitaria. ¿Qué les llama la atención? A ver. Hay Donde una dice parte que que, dice, que no hay que darle gracias, o ¿cómo se llama? Al que le sirven no hay que darle gracias al que está sirviendo. Al que está sirviendo. Recordemos que aquí nos está hablando Jesús de una realidad. Aquel que es siervo, aquel que es esclavo, pues obviamente en ese momento nadie podía decirle gracias. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo. Y aunque se canse, pues está obligado a atender a su patrón, ¿verdad? Pero Jesús nos va a enseñar también que aunque estemos sirviendo a nuestro prójimo, pues todo lo hacemos porque lo servimos a él. Muy bien. ¿Qué más? decía ¿Qué yo más? que hay un párrafo que me llama la atención que dice, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas veces vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. O sea, siempre tenemos que tener el don de perdonar o de disculpar a la persona toda vez que venga arrepentida con las ofensas que le han hecho a uno, ¿verdad? En otro texto lo vamos a encontrar. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, ¿qué le va a decir? No, hasta 70 veces. ¿Y qué significa 70 veces 7? Siempre. Siempre. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a vivir el perdón, a vivir la misericordia, a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque fíjense, por ejemplo, a veces nosotros somos muy implacables con el prójimo y no nos damos cuenta que lo que le hacemos al prójimo, pues fácilmente nos lo pueden hacer a nosotros. Entonces, por eso tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser buenos. ¿Para qué? Para que no nos pase, pues, esto. Que por lo que hoy no estamos perdonando, después por eso mismo nosotros estemos pidiendo perdón. Muy bien. ¿Algo más que les haya llamado la atención a este texto? A mí me llamó la atención cuando dice el último párrafo que leyó el hermano, que los apóstoles se dieron cuenta que esto era difícil y les preguntó a Jesús, aumentanos la fe. Pero la cosa que tenemos que hacer, pedirle a Jesús, pedirle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe es frágil, nuestra fe es débil. Fácilmente nos equivocamos. Y al equivocarnos, ¿qué pasa? Pues ya también nosotros vamos a pedir perdón, imagínense. Y lo tenemos, lo que más me gusta también, por ejemplo, lo que es el versículo 10, el último. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, ¿qué es lo que tenemos que decir? Somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que es nuestro deber. Que San Pablo nos lo va a decir de otras palabras. Siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. No hice más. Va, imagínense, San Pablo nos dice, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. ¿Será que nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer? No. Y a eso es lo que hemos llegado. Todavía estamos verdes, como las plumas del Quetzal, dirían por ahí. Como dijo el poema. Verdes. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, aunque estemos en cosas de iglesia, siempre nos falta, siempre. Y no es que seamos negativos o fatalistas, pero imagínense, si a nosotros que estamos metidos en las cosas de Dios nos falta,
quien no se mete a las cosas de Dios, ¿cómo estará? Y lastimosamente, se puede decir, y eso duele. Hay gente que no está en las cosas de la iglesia, pero sí es siervo útil, porque hace más de lo que tenía que hacer. Sí. Pues ahí está llamando la atención para todos. Nosotros tenemos que hacer de verdad lo que se nos pide que hagamos. ¿Para qué? Para que vivamos mejor, para que seamos santos. Pasamos a la quinta parte, que es el ministerio en Jerusalén. Este ministerio en Jerusalén empieza con la entrada mesiánica en Jerusalén. Vamos a ver aquí controversia en Jerusalén y el discurso apocalíptico. Entonces, por favor, don Germán, ¿nos puedes leer del capítulo 21, del versículo 5 al 38, por favor? Capítulo 21. Capítulo 21, del versículo 5 al 38. Es un discurso apocalíptico. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Jesús aquí en San Lucas, ¿verdad? ¿Por qué es apocalíptico este texto? Pónganle atención y por favor, subrayen en su Biblia lo que les llame la atención para que no se nos olvide ahorita que lo van a proclamar. Por favor, Germán. Muy bien. Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Se preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran estas cosas? Jesús contestó: estén sobre aviso, no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que esto ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabra y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrán resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto serán devastadas. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que se salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, no volverán a la ciudad. Hasta el 21, ¿verdad? Hasta el 21. Al 35. Por eso serán 38, perdón. Que se darán cuenta y cumplirán
todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobre de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones y Jerusalén será primero pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra. Los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad. Las cosas del universo serán sacudidas. En este preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderezaré y lamenten la cabeza, porque está cerca de su liberación. Enderecen y levanten la cabeza. Y Jesús propuso esta comparación. Fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dicen, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuiden de ustedes mismos. No sea que la vida depravada, las borracheras o las preocupaciones de este mundo los envuelva interiormente. Los vuelve interiormente torpes. Y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando, orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Durante el día, Jesús enseñaba en el templo y luego salía y se iba a pasar la noche al aire libre, al monte de los olivos, y desde muy temprano todo el pueblo acudía donde él, al templo, para escucharlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria. Jesús. Herman leyó todo lo que no puedo leer. ¿Ya ves? Señales de los tiempos. Muy bien. Este es un texto, como nos dice aquí, un discurso apocalíptico, un discurso sobre el fin. ¿Qué nos llamó la atención? A ver, yo les dije que subrayaran, que preguntemos, que recalquemos qué es lo que nos llama la atención para que hagamos una profundización de este texto bíblico. A ver. Dice, estén sobrios, sobre aviso y no se dejen engañar. ¿Qué versículo, Yoli? Perdón. Versículo 8. 8, Jesús contestó, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. ¿Será que esto se da en nuestro? Sí, bastante. Sí. Más ahora siento yo que han salido muchas gentes tramposas y mentirosas. Yo me acuerdo antes del COVID que salió un melenudo ahí en Rusia que porque tenía barba decía que era Jesús.
y decía que él venía como Mesías a liberar y a juzgar y todo, pero yo creo que se lo llevó el COVID ya, no sé, y no le estoy deseando el mal que conste, pero sí, algo así supe que pasó, ¿verdad? Pero imagínense, esto que dice Jesús, hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Encontramos gentes que nos dicen, yo vengo en nombre de Jesús, o el Señor me dijo que diga eso. De eso tenemos que tener cuidado. A ver, ¿qué otra parte le llamó la atención? Juan Carlos, este texto que dijo la hermana también se refiere también a las sectas que predican a otro Jesús de diferente manera. ¿Verdad? De diferente manera. Ajá. Ajá, correcto. Ahí sí que vean ustedes. Encontramos muchos lugares donde nos dicen que está Jesús, pero en realidad ahí no está él. Porque el mismo Jesús nos va a decir, no todo el que diga Señor, Señor tiene que ver conmigo. Y eso que nos dé miedo. Esto que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo imposible por ser de Jesús, por estar con Jesús, para que Jesús no diga eso de nosotros. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro texto les llamó la atención? A mí me llamó la atención la venida del Hijo del Hombre. Le dice entonces, habrá señales en el sol, el versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar, embravecido. Van a haber señales para que nos van a dar la oportunidad de arrepentirnos, pero aún así muchas veces somos sordos. Y somos ciegos. Y fíjense que aquí tenemos que aprender una cosa. Somos sordos y ciegos y mudos, diría la Shakira, somos sordos y mudos. Entonces, aquí, por ejemplo, en la siguiente parte, nos dice las señales de los tiempos. Y cada tiempo tiene sus propias señales. ¿Por qué? Porque va a hablar de la calamidad, del destrozo, del terremoto, de la peste, de tantas situaciones que son cíclicas en la historia del ser humano. ¿Y esto qué quiere decir al final? Que Jesús siempre viene por nosotros, Jesús siempre está y no sabemos el día ni la hora. ¿Cuándo va a ser el día, el juicio final? ¿Cuándo va a ser el juicio final? Cuando nos muramos. ¿Cómo morimos? Ahí se nos acabó el mundo. Ese fue el fin del mundo para nosotros. El mundo va a seguir, pero nosotros ya no. Entonces ahí va a ser todas las señales, la destrucción, la peste, el terremoto, el maremoto, las calamidades. Tenía yo que haberme enfocado más en Jesús. Tenía yo que haber buscado más a Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces viendo todas estas cosas, no busco yo a Dios, no busco de Jesús. ¿Sí, Jorge Mario? Quisiera entender algo. Cuando estamos vivos, así como ahorita tenemos un alma, un espíritu dentro del cuerpo físico tenemos que alma nosotros, y espíritu. Y dentro del cuerpo físico que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero cuando morimos, ese espíritu muere también o pasa a ser parte de la vida eterna, porque hay una parte cuando dice, y yo lo resucitaré el último día de todos los tiempos. Entonces, esa resurrección se refiere al espíritu, al alma, o esa es la parte que quisiera entender un poquito. Entendemos nosotros que el alma es la que se va al juicio. Cuando nosotros morimos, nuestra alma es la que va a entregar cuentas. El cuerpo va para la tierra, para el polvo. ¿Por qué? Porque lo que es material va a regresar a la materia. Y lo que está en medio del cuerpo y del alma, así decirlo, de estas tres realidades, es el espíritu. El espíritu es la fuerza vital que Dios nos da. Y ese espíritu regresa a Dios. Nosotros somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo, al momento de la resurrección, Jesús, en su infinito poder y misericordia, va a sacar nuestro cuerpo de la nada, porque va a ser un cuerpo espiritualizado, donde ya no va a ser dependientes de las realidades físicas, sino que vamos a ser liberados ya de esas realidades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Pues vamos a volver a la vida
vamos a tener un cuerpo espiritualizado y nuestra alma pues va a ser la que va a ser juzgada. Cuando hablamos del espíritu, el espíritu entendemos nosotros que es la fuerza vital, ¿verdad? La fuerza que nos viene de Dios. Cecilia, por favor. A mí me preocupa en mí, ¿verdad? Daos de que no hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso. O sea, yo a veces pienso, pues, yo estoy estar cerca siempre de Él, de cumplir sobre todo el mandamiento más importante que es el del amor, ¿verdad? Que me cuesta muchísimo. Y entonces, pero ese día que va a llegar, ese por lo que hablábamos del juicio, ese juicio que va a ser mi juicio, ¿verdad? Entonces, eso sí me preocupa bastante porque yo digo, ojalá que Jesús me encuentre pues al ver trabajando y haciendo lo que a él le agrada para que ese juicio no sea tan duro, ¿verdad? Y pueda estar con Jesús. Eso sí me preocupa a mí siempre. Yo pienso en eso mucho porque pues yo quiero estar con él, ¿verdad? Pero puede ser que tal vez mis preocupaciones o mis distracciones, no la embriaguez, ¿verdad? Ni eso, pero sí otro tipo de situaciones que me pueden alejar de Dios, ¿verdad? Que me pueden alejar de ese trabajo con Jesús. Entonces, eso sí a mí sí siempre me ha preocupado mucho. Y pues sigo en eso porque yo quiero estar preparada para ese juicio. Ajá, y sí que por misericordia de Dios, Dios pone estos sentimientos en nuestros corazones y nos invita de verdad a vivir ese arrepentimiento. Y vemos nosotros, por ejemplo, siempre volviendo con lo que preguntaba Jorge Mario, pues que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a ir al polvo. Recordemos, la fundita pues es especial, la apreciamos, la guardamos, le damos el senderismo, pero lo importante es el alma. Entonces tengo que trabajar por la salvación del alma. El espíritu pues es la fuerza vital que amarra en el alma y el espíritu regresa a Dios. Y el alma es la que va a Cristo. Yoli, por favor. Sí, mi duda es cuando en el versículo 23 dice, pobre de las mujeres embarazadas o que estén criando. ¿Qué pasará con ellas o cómo es la...? Esta frase de Jesús la vamos a encontrar también en la Pasión, cuando las mujeres están llorando por él. ¿Y qué les dice Jesús a las mujeres? Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pues, ¿qué es lo que nos da a entender aquí a Jesús? Que serán tiempos difíciles, que serán tiempos muy duros, y que aquella que tiene hijos va a sufrir más. ¿Por qué? Porque estará sufriendo por lo que están sufriendo, viviendo sus hijos. Entonces, por eso Jesús dice aquí también, pobres de las embarazadas o las que estén criando. En cambio, en otros textos, por ejemplo, nos van a decir, feliz la mujer estéril. ¿Por qué? Porque no tendrá por qué llorar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no los tuvo. Entonces, imagínense aquí lo que está diciendo Jesús en realidad. ¿Por qué? Porque va a haber una gran calamidad. Vean ustedes, esto lo podemos configurar nosotros con el tiempo del conflicto armado. En el tiempo del conflicto armado aquí en Guatemala, muchas familias salieron huyendo a montaña. Iban jalando a los más chiquititos y los de brazos los llevaban a Tuto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Como los iban persiguiendo en la montaña para asesinarlos, muchas mujeres abrazaron a sus bebés y los presionaron contra su pecho para que se callaran, para que no lloraran. Pero como en ese momento de angustia, terror que estaban viviendo, muchas mujeres no midieron su fuerza. Y por la angustia que tenían, y por el terror de ser descubiertas y asesinadas con sus otros hijos, presionaron tan fuerte a sus bebés que los pararon asfixiando. Entonces imagínense qué angustia, qué dolor para estas mujeres en ese momento y ahora, pues, ¿por qué? Porque muchas de ellas se sienten culpables de la muerte de sus bebés. Y no fue que los mataron, porque fue un
evidentes. Pero imagínense la angustia, la carga sentimental, el dolor que tienen estas mujeres ahora en estos días. ¿Por qué? Porque recuerdan a sus niños que murieron como consecuencia de ese tiempo del conflicto armado. Y pensemos de verdad. Yo lo vi cuando fue lo del tsunami en la India. Una señora tenía 2 niños y se pudo medio agarrar de un árbol y tenía los 2 niños agarrados. Pero en un momento determinado la señora tuvo que soltar a uno de sus hijos para agarrar bien al más pequeño. Imagínense qué carga para el niño. Mi mamá me soltó. Mi mamá dejó que me llevara el agua. ¿Por qué? Porque agarró a mi hermano más chiquito. Pues imagínense qué dolor, qué sufrimiento. Gracias a Dios, pues es un testimonio en una película donde el niño pues no murió, sino que gracias a Dios quedó trabado en un árbol y se pudo salvar. Pero toda la vida le ha reclamado a la mamá que por qué lo soltó a él y por qué no soltó a su hermanito. Obviamente ella le dio las razones que lo soltó a él porque él era más grande, él sabía nadar. En cambio el hermano pequeño no. Pero imagínense en ese desastre, en esa situación del tsunami, de que el agua se mete y se inunda todo. Entonces imagínense qué horrible sensación, qué horrible experiencia vivir eso. Entonces esta realidad la vemos nosotros pues aquí plasmada. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, porque vendrá una gran calamidad y sobrevendrá al país y estallará sobre el pueblo la cólera de Dios. Y no es que Dios nos odie, porque Dios no nos odia, sino que lo que sufrimos es la consecuencia de nuestros pecados. Y pensemos, como padres, como madres, imagínense que no tenga yo ni siquiera qué comer. ¿Y qué le voy a dar de comer a mis muchachitos? Pues ese sufrimiento es el que está hablando aquí Jesús, ¿verdad? Y pensemos, imagínense si la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los romanos y fue destruida, y todo lo que había lo destruyeron y mataron a todos cuantos pudieron. Solo pensemos cuántas viudas surgieron en ese momento, cuántos huérfanos surgieron en ese momento también. ¿Cuántas personas les tocó perderlo todo absolutamente? ¿Por qué? Porque la ciudad fue destruida. Y eso lo vimos también aquí en el conflicto armado. ¿Por qué? Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Siria y en esos otros países, donde los papás pues agarran a los muchachitos y se los dan a los que están saliendo del país. Principalmente lo que están dando son niñas. ¿Por qué? Porque las niñas no tienen futuro ahí. Es un futuro de sufrimiento. Pues, ¿qué es lo que quieren hacer estos papás? Que sus hijas se liberen de esto y crezcan en otro lado, aunque sea sin ellos. Pero imagínense qué angustia, qué valor, qué fuerza de verdad de venir y darle a un extraño a mi muchachito, porque yo sé que con él va a tener un futuro mejor que conmigo. Entonces imagínense, eso es a lo que se refiere Jesús acá. Va a ser tan difícil la situación que aquella que no tenga hijos va a ser dichosa, porque la que tenga hijos va a sufrir mucho, sino por la muerte, por el sufrimiento que van a tener estas criaturas. Y esto lo vemos hoy también. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto las noticias, por ejemplo, de esta isla de La Palma en España, donde está pues un volcán haciendo erupción y la gente pues casi que salió solo con lo que tenía puesto, donde va pasando el río de lava. ¿Por qué? Porque ahí se quedaron las casitas amuebladas y miren, así amuebladas las está cubriendo la ola de lava y las está dejando sepultadas bajo piedra. Y hasta ahí llegó todo, se acabó todo. Todos mis muebles, mi ropa, mi casa, lo que tenía dentro de esa casa, ahí se quedó perdido para siempre. Imagínense. Esos son signos de los tiempos para nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué nos dice Jesús en esto? Que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada. Este texto del Evangelio de San Lucas nos está recalcando esto. Solo soy un administrador. Y un administrador está bien, porque cuando me vaya no me voy a llevar nada. Solo la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo. Solo la satisfacción de haber cuidado lo que se me encomendó. Pero imagínense cuánta gente piensa que se va a llevar joyas, riquezas. Yo les he contado un caso que se vivió en San Juan Zacatepeques, que se murió una de las ticheles, una de las cofrades mayores. ¿Y qué hizo la familia? Pues la enterró con todos sus cortes, sus huipiles, y la metieron en su caja con todo su ropero casi, fíjense. ¿Y qué pasó? A los 2 días llamaron a la familia. ¿Por qué? Porque a la señora la dejaron desnuda y embrocada en una tumba.
Con todo y caja se llevaron los huipiles y los cortes, hasta le arrancaron los aretes, le registraron la boca, no tenía dientes de oro. Solo Dios sabe qué más no le hicieron al cadáver de esa pobre señora, pero al final el cadáver ya no siente nada, gracias a Dios. Pero imagínense, si pensaron que se iba a llevar los collares de plata, de jade, si pensaron que se iba a llevar los cortes, los huipiles carísimos, pues no se los llevó. Otro más vivo llegó y la sacó, la dejó tirar y de baúl agarró la caja. Entonces imagínense, esa es una enseñanza la que aquí Jesús nos está dando. Y por eso las señales de los tiempos, todos los tiempos tenemos señales. Todos los tiempos hemos tenido epidemias, terremotos, catástrofes, que nos enseñan que tenemos que estar preparados siempre, no en un momento determinado, sino que siempre, siempre. Aquí Jesús nos está enseñando que siempre tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque Él nos lo dice claramente. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos. Y el día vendrá como llega el ladrón. ¿Saben ustedes cuándo va a llegar el ladrón a su casa? Quisieron no saber para tener los 3 leones con hambre para que se lo coman, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a llegar el ladrón. Y cuando llega el ladrón, pues se lleva todo. Y ya no hay marcha atrás. Se acabó. Entonces, por eso Jesús nos invita aquí en este texto a que estemos preparados, a que estemos listos, a que estemos conscientes de que estas situaciones pues nos llevan a un final y ese final pues se acerca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar listos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento podamos de verdad glorificar a la gloria de Dios. Podamos nosotros glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Preguntas por acá? ¿Algo más que les haya llamado la atención de este evangelio? Donde dice usted que nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero así como las hay personas que su cuerpo no se corrompe, y ahí como es El misericordia de Dios. Recordemos una cosa, los milagros existen y los milagros son cosas sobrenaturales que nos hablan de la misericordia de Dios. Y también tenemos que entender una cosa, y esto lo aprendí yo por Nelson, porque cabalmente Nelson nos lo decía el otro día, los milagros tienen una vigencia, y la vigencia es que el milagro pues es para llamarme la atención de algo e invitarme a la conversión. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos incorruptos? Son un signo, son un símbolo que Dios usa para llamarnos la atención, para invitarnos a la eternidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Tarde o temprano un cuerpo incorrupto se va a corromper o se puede destruir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender yo? Que cuando resucite ese santo o esa santa que estamos viendo incorrupto, pues Dios va a sacar de donde quiera su cuerpo. Y tal vez ya no van a ser esos restos que vemos ahí en una capilla, en una urna, en un relicario, sino que van a ser de otro lado. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia lo que Él quiere, lo hace. Para Él no hay nada imposible. Entonces el milagro tiene un tiempo, una vigencia, una invitación a que me convierta, a que cambie de vida, a que sea mejor, a que sea un mejor cristiano. Entonces es una llamada de atención para todos nosotros. Entonces cuando vemos el milagro de esta incorruptibilidad de cuerpos, pues es para que entendamos que vamos a tener algo mejor, vamos a ir más allá. Ahí en el libro de Eclesiastés nos mencionaba la cita que aparece esto, ¿verdad? La incorruptibilidad, y donde vemos nosotros pues que todo al final ¿qué es? Es un signo, un símbolo del amor de Dios. Muy bien, otra pregunta más. Carlos nos preguntaba algo, perdón Carlos, agrega ahí. Carlos, ¿qué te llama? O Claudia, estaba dando la cita, la respuesta del hermano Mario, donde dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a Dios que lo dio. Solo eso era. Ajá, correcto. Y el alma entendemos nosotros que a esto que escuchamos de Eclesiastés 12 es, ¿verdad, Carlos? 12. Nos dice el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios y el alma pues a esperar el juicio. Y recordemos que hay dos juicios.
El juicio personal, que son mis pecados, y el juicio universal, hasta dónde llegó la consecuencia de mis pecados. Lo que hice hasta dónde afectó a la humanidad. Entonces, por eso tengo que ser misericordioso. Por eso tengo que ser observante de la gracia de Dios. Muy bien, ¿algo más que les haya llamado la atención? Misericordioso. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a quedar por acá, por favor. En esta parte del Evangelio de San Lucas. Espero que les guste esta manera de profundizar el estudio de los evangelios. ¿Por qué? Porque la manera de profundizar la palabra de Dios es leyéndola. La manera de la palabra de Dios es estudiándola, ¿verdad? Y si no la estudiamos, no la leemos, si no la explicamos, pues nos quedamos con la enseñanza pues, a medias. Muy bien, muy bien. No sé quién nos quiere final hoy, por favor. Un valiente o una valiente. Yo, Juan Carlos. Gracias, Jorge Mario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre Santo, por este día que nos regalaste, por la enseñanza que tuvimos el día de hoy. Toda obra, toda la misericordia que recibimos de ti, Padre Santo, toda la palabra que sale de la boca del hermano Juan José, Dios sabemos que es divinidad tuya. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has abierto, nos das una luz para crecer más en ti y ser esa semilla de mostaza que un día quisieras que fuéramos. Gracias, Padre bendito, por todas las enseñanzas, por todo. Te pido y te ruego a la vez, Padre Santo, por todas las personas que en este momento están sufriendo alguna necesidad, alguna enfermedad, que tengan algo que no les satisfaga en su vida, Padre Santo. Te ruego que los ayudes, que nos protejas a todos, que nos ilumines con tu entendimiento, que nos hagas ser mejores personas cada día. A ti, Madrecita Santa, siempre te pido que ruegues por todos nosotros, que somos tus hijos, muchas veces hijos malcriados, pero que sabemos que tú nos puedes corregir y nos das la sabiduría para ser mejores cada día. Gracias, Padre Santo, y rezamos la oración que nos enseñaste en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como el ángel anunció a María la venida de nuestro Padre Celestial en forma divina con Cristo, así te llamamos Madre Santa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su presencia. Gracias a todos los que nos han acompañado, pues también a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. A todos los que nos ven a través de YouTube para que puedan pues seguir proclamando pues estas enseñanzas, seguirlas transmitiendo, compártanlas. Es una misericordia que tenemos. Y pues agradezco a todos su presencia y su atención. Que Dios los bendiga. Nos miramos primero Dios la próxima semana. Muchas bendiciones para todos. Ahí se acuerdan de que estamos en el... Recemos el rosario, no nos cansemos de rezar el rosario. El rosario, por favor. Carlos, se cuida.
Muy bien, que Dios nos los bendiga a todos. Feliz noche. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vemos. Feliz tarde. Que Dios me los bendiga a todos. Igualmente, adiós.